Los 10 animales que pueden sobrevivir en condiciones de alta radiación. En el misterioso mundo de la radiación, algunos seres se han adaptado de manera sorprendente, desafiando las adversidades que la mayoría de las especies evitarían. Prepárense para sumergirse en el intrigante universo de los 10 animales que desafían las condiciones de alta radiación, revelando secretos asombrosos sobre la capacidad de la vida para persistir en entornos aparentemente inhóspitos. Acompáñennos en este emocionante recorrido y descubran cómo la naturaleza ha creado formas de vida que desafían toda lógica. Número 10. Lobo marino. Los lobos marinos, mamíferos marinos notables por su agilidad y adaptabilidad, han demostrado una sorprendente capacidad para sobrevivir en condiciones de alta radiación en ciertas áreas del océano. Estos animales, pertenecientes a la familia de los otáridos, han desarrollado habilidades únicas que les permiten enfrentar entornos con niveles elevados de radiación, especialmente en regiones afectadas por fenómenos como fugas nucleares o accidentes relacionados con la energía atómica. En estudios recientes, se ha observado que los lobos marinos pueden habitar áreas con concentraciones significativas de radiación ionizante sin aparentes efectos negativos en su salud o capacidad reproductiva. Esta adaptación inusual ha generado un interés creciente entre los científicos, ya que desafía las expectativas convencionales sobre los impactos de la radiación en los organismos vivos. Se cree que la resistencia de los lobos marinos a la radiación está relacionada con su biología única y su capacidad para metabolizar y eliminar sustancias nocivas del cuerpo de manera eficiente. Además, su gruesa capa de grasa y pelaje denso podría proporcionar cierta protección adicional contra la radiación. Número 9. Pez trucha. La trucha, un fascinante pez de agua dulce, ha demostrado ser un sobreviviente excepcional incluso en condiciones ambientales desafiantes, incluidas aquellas con altos niveles de radiación. Aunque comúnmente asociada con arroyos y ríos cristalinos, la trucha ha mostrado una notable capacidad para adaptarse a entornos menos convencionales, como cuerpos de agua afectados por radiación. La resistencia de la trucha a la radiación ha intrigado a los científicos, quienes han estudiado sus mecanismos de adaptación para comprender mejor cómo algunos organismos pueden prosperar en condiciones aparentemente inhóspitas. Se ha observado que la trucha es capaz de tolerar niveles más altos de radiación que muchos otros peces, y esta resistencia ha generado interés tanto en la investigación ambiental como en la biomédica. Se cree que la trucha ha desarrollado ciertos mecanismos biológicos que le permiten hacer frente a la radiación. Uno de ellos podría ser su capacidad para reparar daños en el ADN de manera más eficiente que otros organismos. Además, algunos estudios sugieren que la trucha puede tener sistemas antioxidantes más robustos, lo que le ayuda a contrarrestar los efectos negativos de la radiación. Número 8. Platelminto. El platelminto, también conocido como plano o gusano plano, es un fascinante organismo que ha demostrado una notable capacidad para sobrevivir en condiciones de alta radiación. Aunque a simple vista puede parecer un simple gusano, su resistencia a la radiación lo convierte en un sujeto de interés para la investigación científica. Estos diminutos invertebrados, pertenecientes al grupo de los platelmintos, han sido objeto de estudio en entornos radiactivos, donde su capacidad para adaptarse y prosperar ha sorprendido a los científicos. A diferencia de muchas otras formas de vida que se ven afectadas negativamente por la radiación, el platelminto parece encontrar un modo de utilizarla a su favor. Su capacidad de supervivencia se atribuye a diversos mecanismos biológicos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Entre ellos, destaca la capacidad de reparación del ADN, una característica única que le permite corregir los daños causados por la radiación de manera eficiente. Además, su metabolismo puede adaptarse para funcionar de manera más eficaz en condiciones adversas,
permitiéndole resistir niveles elevados de radiación que serían perjudiciales para otras especies. Número 7. Lombriz de tierra. La lombriz de tierra es un fascinante ejemplo de adaptación a condiciones extremas, demostrando una notable capacidad para sobrevivir en entornos de alta radiación. Aunque comúnmente asociada con la mejora de la calidad del suelo y la descomposición de materia orgánica, esta humilde criatura ha revelado asombrosas habilidades de resistencia que desafían las expectativas. En estudios recientes, se ha descubierto que la lombriz de tierra es capaz de resistir niveles significativos de radiación, incluso en comparación con otros organismos. Este hallazgo ha llevado a investigadores a profundizar en los mecanismos biológicos que subyacen a esta sorprendente capacidad de supervivencia. A diferencia de muchos seres vivos, la lombriz de tierra parece poseer una resistencia innata a los efectos perjudiciales de la radiación. Se ha observado que estas criaturas pueden sobrevivir y reproducirse en áreas con altos niveles de radiación, lo que sugiere que han desarrollado estrategias evolutivas únicas para enfrentar este desafío ambiental. Número 6. Ratón. El ratón, un pequeño roedor conocido por su capacidad de adaptación, ha demostrado una notable resistencia frente a condiciones extremas, incluyendo entornos con niveles elevados de radiación. Aunque comúnmente asociado con entornos urbanos y hábitats naturales, estos pequeños mamíferos han sorprendido a los científicos al revelar su capacidad para sobrevivir en lugares con altos niveles de radiación ionizante. En estudios realizados en áreas afectadas por desastres nucleares, como Chernóbil y Fukushima, se observó que la población de ratones no solo persistía sino que también se reproducía, desafiando las expectativas de la mayoría de las formas de vida en tales condiciones. Los ratones parecen poseer adaptaciones genéticas que les permiten resistir y, en ciertos casos, incluso prosperar en ambientes contaminados por la radiación. Se ha especulado que la resistencia de los ratones a la radiación podría deberse a cambios en su ADN que les permiten reparar daños genéticos más eficientemente que otras especies. Además, su corto ciclo de vida y capacidad para reproducirse rápidamente podrían contribuir a la evolución acelerada de características genéticas beneficiosas en términos de resistencia a la radiación. Número 5. Murciélago. El murciélago, ese enigmático mamífero volador que ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, demuestra una increíble capacidad de adaptación incluso en entornos desafiantes, como aquellos afectados por niveles elevados de radiación. Si bien no es comúnmente asociado con la resistencia a la radiación, algunos estudios han revelado que ciertas especies de murciélagos han desarrollado mecanismos biológicos que les permiten sobrevivir en condiciones ambientales extremas. En particular, el murciélago ha mostrado una resistencia sorprendente a la radiación ionizante, un fenómeno presente en entornos con alta radiación, como áreas cercanas a desastres nucleares. Los científicos han identificado adaptaciones genéticas en estas criaturas que parecen conferirles una mayor tolerancia a la radiación. Se cree que estos murciélagos han evolucionado para reparar el daño del ADN de manera más eficiente, lo que les proporciona una ventaja en ambientes adversos. Además, la capacidad de vuelo de los murciélagos les permite desplazarse rápidamente y encontrar refugio en diferentes lugares, lo que podría ayudarles a evitar áreas altamente contaminadas. Su comportamiento nocturno y su habilidad para utilizar la ecolocalización también les proporcionan ventajas en la búsqueda de alimento y la navegación en entornos modificados por la radiación. Número 4. Abeja. Las abejas, criaturas fascinantes y vitales para nuestro ecosistema, han demostrado una sorprendente capacidad de adaptación, incluso en entornos con altos niveles de radiación. Estos insectos, que desempeñan un papel crucial en la polinización de plantas y la producción de alimentos, han revelado una resistencia inesperada frente a condiciones adversas, incluida la radiación.
Investigaciones recientes han revelado que las abejas pueden sobrevivir en áreas con niveles elevados de radiación ionizante, como las cercanías de centrales nucleares o zonas afectadas por desastres nucleares. Aunque inicialmente podría parecer contradictorio, este fenómeno ha llevado a científicos a estudiar de cerca la biología y el comportamiento de estos insectos para comprender mejor su capacidad de adaptación. Se cree que las abejas pueden resistir la radiación gracias a la presencia de enzimas antioxidantes en sus cuerpos, que les permiten contrarrestar los efectos dañinos de las partículas radiactivas. Además, su ciclo de vida corto y su capacidad para reproducirse rápidamente podrían contribuir a la capacidad de la población de abejas para adaptarse y evolucionar en entornos desafiantes. Número 3. Águila. El águila, majestuosa ave rapaz que ha sido objeto de admiración a lo largo de la historia, posee características fascinantes que la han llevado a adaptarse a diversos entornos. Entre estas adaptaciones, destaca la notable capacidad del águila para sobrevivir en condiciones de alta radiación. Aunque generalmente asociamos a las aves rapaces con hábitats naturales y paisajes impresionantes, el águila ha demostrado ser sorprendentemente resiliente incluso en entornos más inhóspitos, donde la radiación alcanza niveles considerables. Este fenómeno ha sido observado en algunas especies de águilas que han desarrollado mecanismos biológicos excepcionales para resistir y, en ciertos casos, prosperar en áreas afectadas por radiación. La adaptación del águila a condiciones de alta radiación involucra varios aspectos de su fisiología. En primer lugar, el plumaje del águila actúa como una barrera protectora, ayudando a minimizar la exposición directa a los elementos radiactivos. Además, su sistema inmunológico parece haber evolucionado para combatir los efectos adversos de la radiación, otorgándole una mayor resistencia a enfermedades y mutaciones genéticas. Número 2. Cucaracha. Las cucarachas, criaturas notoriamente resistentes y adaptables, han demostrado una sorprendente capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, incluidas las de alta radiación. Estos insectos, que han existido durante millones de años, son conocidos por su resistencia a diversas adversidades ambientales y su habilidad para adaptarse a entornos hostiles. La resistencia de las cucarachas a la radiación se ha convertido en un fenómeno fascinante para los científicos. Estudios han demostrado que estos insectos pueden resistir niveles de radiación mucho más altos que otros animales. Se cree que su capacidad de sobrevivir a la radiación está relacionada con la estructura única de sus células y su capacidad para reparar el ADN dañado de manera eficiente. Además de su resistencia a la radiación, las cucarachas poseen otras características que las hacen formidables en la lucha por la supervivencia. Su capacidad para alimentarse de una variedad de fuentes, su resistencia a condiciones climáticas adversas y su capacidad para reproducirse rápidamente son atributos que les han permitido prosperar en una variedad de entornos, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Número 1. Tardígrado. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son microorganismos extremadamente resistentes que desafían los límites de la supervivencia en condiciones adversas. Aunque a primera vista pueden parecer diminutos e inofensivos, estos diminutos seres poseen una capacidad única para sobrevivir en entornos extremos, incluso en condiciones de alta radiación. Los tardígrados son criaturas microscópicas que pertenecen al filo tardigrada, y su resistencia asombrosa los ha convertido en auténticos supervivientes cósmicos. Han sido descubiertos en una variedad de hábitats, desde los rincones más remotos de la Tierra hasta los entornos más inhóspitos del espacio exterior. Sin embargo, es su capacidad para soportar altos niveles de radiación lo que destaca como uno de sus rasgos más impresionantes. Estos diminutos animales pueden resistir dosis extremas de radiación ionizante, un fenómeno que podría ser letal para la mayoría de las formas de vida.
Se ha demostrado que los tardígrados pueden sobrevivir a niveles de radiación que superan con creces los límites que podrían aniquilar a otras criaturas. Este fenómeno ha intrigado a los científicos, quienes buscan comprender los mecanismos moleculares y genéticos que permiten a los tardígrados resistir condiciones tan adversas.